Shalom, shalom, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con esta serie de videos donde explicamos el mensaje universal de la Torá y en esta oportunidad quiero basarme en una pregunta que nos dejaron en el video anterior, la cual nos va a dar pie a explicar algunos conceptos importantes. La pregunta dice así: ¿hubo alguna vez la directiva de llevar la palabra de Dios fuera del pueblo? Entiendo, fuera del pueblo de Israel, fuera del pueblo judío. Antes de abordar la pregunta en sí, si hubieron indicaciones con respecto a transmitir el mensaje de la palabra del Creador a el resto de las naciones por parte del pueblo judío, vamos a brevemente definir a qué nos referimos desde la óptica del judaísmo con la palabra de Dios, para que no haya malos entendidos, que precisamente este es un error frecuente. Cuando se habla de la palabra de Dios, por lo general la gente asume que todo el mensaje que podemos encontrar en la Biblia, hablando desde el judaísmo, hablamos de la Biblia hebrea, ese mensaje está dirigido a toda la humanidad por igual, sin distinción. Y este es un error muy, muy grande. ¿Por qué? Porque a priori, cuando Dios entrega la Torá, vamos a hablar con la terminología original, en hebreo, la Torá, la instrucción, las leyes. La Torá es un compendio multidimensional, no es solamente un libro de historias o un libro de leyes, sino que es un texto que revela múltiples dimensiones de mensajes divinos. Y a priori, la Torá fue entregada en el monte Sinaí al pueblo de Israel, y uno abre la Torá y enseguida aparecen versículos tras versículos donde vemos lo siguiente, más o menos, parafraseando algunos versículos: ve y diles a los hijos de Israel, Dios le ordena a Moisés que le diga a los hijos de Israel tal o cual cosa, ve y ordénales a los hijos de Israel, y continuamente el mensaje es hacia el pueblo de Israel. No hay versículos que digan ve y diles a las naciones. Ahora, esto no quita que también la Torá tenga un mensaje universal, tenga también un mensaje para las demás naciones. De hecho, al principio la Torá no inicia con la historia del pueblo de Israel, sino que inicia con la historia de la humanidad, la creación de Adán y Javá, la primera pareja humana. Entonces, especialmente en el libro de Bereshit, de Génesis, hay muchas enseñanzas y muchos mensajes para toda la humanidad, especialmente la historia de Noah, de Noé y el Mabul, el diluvio universal. De esos textos se extraen muchísimas enseñanzas que hasta el día de hoy aplican a todos los seres humanos, tal como la Torá misma menciona en Bereshit, que el pacto que Dios hace con Noé es también con su descendencia, es decir, con toda la humanidad, a perpetuidad, de forma eterna. Entonces, en realidad hay un mensaje, pero la primera regla que tenemos que saber es que no toda la Torá de punta a punta y no todo el Tanaj, toda la Biblia hebrea con los profetas y los escritos de sabiduría, hablan a todos los seres humanos por igual, sino que hay que saber estudiar y ver realmente a quién está dirigido. Como sea, cuando hablamos en el judaísmo de la palabra del Creador, de la palabra de Dios, hablamos precisamente de este evento trascendental que marcó un antes y un después en la historia no solo de Israel, sino de la humanidad, que fue la entrega de la Torá. Bien entendido este evento y el mensaje que se transmitió en la entrega de la Torá en el monte Sinaí, podemos hablar entonces de la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, lo que Dios reveló en el monte Sinaí. Cada cual tendrá lo suyo. Ahora, la parte que aplica a toda la humanidad, los sabios en las fuentes judías han denominado a ese, si se quiere llamar, segmento o dimensión de la Torá, que se dirige a las naciones, a todos los seres humanos, lo han denominado Torat Benei Noach, la Torá de los hijos de Noach. Así como está la Torá en general, que habla al pueblo de Israel, que son las instrucciones, leyes divinas, etcétera, que están dirigidas al pueblo de Israel. Dentro de esa gran usina de sabiduría, también hay un mensaje para el resto de los seres humanos. Y eso se llama Torat Benei Noach en el lenguaje de los sabios. Entonces,
¿Hay una indicación, volviendo a la pregunta, hay una indicación para el pueblo de Israel de enseñar, de transmitir esta sabiduría milenaria, estas enseñanzas milenarias que recibimos en el monte Sinaí al resto de los seres humanos? Y en realidad sí, y es algo fundamental dentro del pueblo judío. El profeta Yeshayahu, el profeta Isaías, explicita 2 veces la función global que tiene el pueblo de Israel, de ser luz para las naciones. El versículo dice que Israel es Or Lagoim, que Dios constituyó al pueblo de Israel como Or Lagoim, como luz para las naciones. Y los sabios explican al respecto, especialmente el comentario del Radak, uno de los comentarios clásicos sobre el texto de la Torá y del Tanaj, habla sobre qué es en concreto ser luz para las naciones. La Torá, las profecías que aparecen en el Tanaj, los textos de sabiduría de la Biblia hebrea no son poesías ni son meras historias, sino que son cosas concretas. Y el Radak comenta al respecto de este versículo, de estos 2 versículos, porque 2 veces aparece en el libro del profeta Yeshayahu esta expresión de que Israel es Or Lagoim, es luz para las naciones. El Radak comenta que esto en concreto es que el pueblo de Israel está comisionado por Dios a enseñar los 7 preceptos que constituyen el pacto de Dios con la humanidad. Esa es la función del pueblo de Israel en el mundo. El pueblo de Israel tiene una misión nacional como pueblo, como nación, y tiene una misión, una comisión divina también hacia el mundo. Como nación, el pueblo de Israel tiene un propósito en el mundo, que es ser Or Lagoim, que es ser luz para las naciones. ¿Y cómo se hace esto en la práctica? El Radak explica, enseñándole los preceptos que les corresponden, las cosas de la Torá que aplican a toda la humanidad. Y esto está escrito literal en el profeta Yeshayahu. Creo que es la respuesta más concreta y directa a esta pregunta, que es muy interesante. Si hay una indicación, si hubo alguna vez una indicación sobre transmitir el mensaje. Ahora, queda una pregunta que no la vamos a contestar en este video, la vamos a contestar seguramente en el próximo, porque se hace muy extenso, pero que es obvia. ¿Por qué, si esto es una indicación en el pueblo judío, en los profetas, y esto ya está legislado, es parte de la ley judía, como lo trae el Rambam, el sabio Maimónides, en su obra magna, el Mishneh Torah, en las leyes de los reyes, casi al final del libro, trae también la obligación para el pueblo de Israel de transmitir este mensaje a las naciones? ¿Por qué no se hizo?